que esa mismo salgas. Eso es muy importante. No es solo esto, sino todo esto es importante y lleva una secuencia desde principio a fin. Bueno, ¿cuál es el tema de esto? Entendiendo el Evangelio y la aceptación. ¿Puedes poner ahí como título? Entendiendo el Evangelio y la aceptación. Muchas veces, por no tener una comprensión acerca del Evangelio, es preciso que no lo compartimos. La Biblia dice: da de gracia lo que de gracia ves. Una iglesia que no comparte su fe ha perdido el propósito de su existencia. Y la verdad que Ezequiel, hay un versículo que dice que si tú no le adviertes al impío su mal camino, la sangre de él será sobre ti. ¿Sí lo has escuchado? ¿Lo has leído? Pero si tú le adviertes, ya no queda en ti, ya quedó en él, y te libras de eso. Ahora, nosotros no vamos a convencer a nadie, por supuesto. El que convence es el Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Solo nuestra tarea es entender esto, ir al campo y entregar el mensaje, nada más, ni más ni menos. Así como nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, de esa manera nosotros entregamos el mensaje. Bueno, para entender esto necesitamos observar algo. ¿Qué es imagen de Dios? ¿Alguien me puede decir rapidito qué es imagen de Dios? Perfección. Es verdad, porque imagen de Dios no podemos decir es gordito, morenito, flaquito, güerito, calvito, mucho pelo. No, porque no se refiere a lo físico. No lo voy a anotar aquí porque me voy a tardar más. Perfección, eternidad, verdadera sabiduría, verdadero conocimiento, santidad, justicia, autoridad y identidad. Eso es la imagen de Dios. Pero lo resumimos en estos 3 puntos. Número 1, solo es así: imagen de Dios. Número 2, la bendición. ¿Cuál es el otro? Ustedes se lo saben. De repente ustedes van a observar algo que a veces invierten un poquito como el estado, ¿no? Como el orden, pero sencillamente es comunión. Diga conmigo comunión, ¿no? Ahora, nota muy bien que cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza. Esto resume imagen de Dios. Esto que es la imagen de Dios, note muy bien que cuando vimos los 3 problemas fundamentales que están, ¿cuáles son esos problemas? Es pecado, separación, diablo y pecado. Cuando Dios llega al huerto y deja pasear su voz y dice: ¿dónde estás tú? ¿Será que Dios no sabía dónde estaba el ser humano? ¿Por qué le pregunta eso? ¿Por qué le pregunta? ¿Sabes cuál es digamos, la traducción de eso? El original dice así: no estás donde te dejé, te separaste. No estás donde te dejé. No hay comunión, ya no hay imagen, no hay comunión. La Biblia dice que cuando el ser humano dejó a Dios, el Espíritu del Señor se separó de él. Por supuesto, entonces pasó a ser el hombre hijo del diablo, bajo el dominio de Satanás. Pero desde ahí se anunciaba el Evangelio. Yo les pregunto, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio?
¿Qué es el Evangelio? Ahora, es verdad, hemos aprendido que son buenas nuevas. Diga conmigo, buenas nuevas. Pero no solo eso, ¿sabes cómo dice el original? Excelente nueva. Diga conmigo, excelente nueva. ¿Y qué es excelente nueva? Sencillamente entonces, Evangelio es Cristo. Ahí está la excelente nueva. Diga conmigo, Cristo. Ahora entiendes por qué enfáticamente decimos solo. Dígalo, solo. 1, 2, 3. Solo Cristo. Creo que sí tienen como hambre, ¿no? Igual, pero bueno, vamos a esforzarnos. 1, 2, 3. Solo Cristo. Muy bien, una vez más. Solo Cristo. Esto es el Evangelio. No hay más. Y eso está en la Biblia. Entonces, para entender eso, tenemos que meditar en algo más. La Biblia dice ahí en Génesis 3:15, habla de algo muy, muy interesante que se convierte en una promesa. Cuando el hombre peca, el hombre quiere de alguna manera remediar, restaurar, arreglar su situación ante Dios. Pero había una ¿qué? Separación. Separación. Aquí ya se separó el hombre de Dios. ¿Qué sucede entonces? El hombre cose ¿qué? Hojas de higuera. Eso estaría bien para nosotros aquí con este calor, ¿no? Hermanos, ahí traigo unos trajes de hojas de higuera. Los cambiamos y nos los ponemos. Bueno, cuando salgamos con ese viento, nos van a volar. El ser humano hoy en día hace lo mismo. El ser humano dice, la religión nos conecta a Dios. ¿Será eso? ¿Será cierto eso? ¿Ya conmigo? La religión católica nos salva. La religión evangélica nos salva. El que salva es Cristo. Cristo es el que salva. Las religiones nos salvan. Por eso el ser humano trató de arreglar su situación ante Dios. ¿Y qué hizo Dios? Lo dejó así. Dice que lo vistió de pieles. ¿De dónde sacó las pieles? ¿De dónde? Y para que esas pieles salieran, tuvo que haber hecho un ¿qué? Sacrificio. Desde ahí se anunciaba que un día iba a venir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sacrificio. Sacrificio. Ahora, Génesis 3:15 habla y dice, cuando, por supuesto, Dios es, diga conmigo, Dios es amor, pero también es justicia. No lo podía dejar así. Le dijo al hombre, le puso su castigo. Mucho ojo, el trabajo no es un castigo, es una bendición, porque antes de que el hombre cayera, el hombre ya trabajaba. Solo que ahora con el sudor de tu frente, con mayor, miren, nos estamos sudando aquí, con mayor esfuerzo lo harás, ganarás el pan de cada día, ¿cierto? Y a la mujer también le puso un castigo, pero Génesis 3:15 dice, le dijo a la serpiente, la simiente de la mujer te aplastará la cabeza. ¿Quién es la simiente de la mujer? Jesús. Porque Él es el único que nació de mujer, no por voluntad de hombre, de varón, sino por el Espíritu Santo. El enfoque no es María, el enfoque es la simiente de la mujer, que es Jesús. Este es, podemos decir, es un segundo pacto. El primer pacto lo hizo en Génesis 2:17, cuando le dio una instrucción al hombre. Mucho ojo aquí, el único que hace pacto es Dios con el hombre, no el hombre con Dios. Porque el mayor es el que pone las condiciones. ¿Qué le vamos a decir nosotros como criaturas al Creador? Él es el que hace el pacto, no nosotros. Pero en el segundo pacto, Génesis 3:15, Dios ya no involucró al hombre, interpuso a su hijo y él no falló. Aquí habla de Jesús. ¿Alguien sabe qué significa Jesús? ¿Qué quiere decir Jesús? Vamos rápido a Mateo 1:21. ¿Qué quiere decir Jesús?
Salvador. Muy bien, hermano, ya se puede retirar. Un 10. Nada, no es cierto, nada, no es cierto. Va a leer la pastora. Escuche bien. Jesús. Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa Salvador del mundo. Diga conmigo, Salvador del mundo. Pero, ¿alguien sabe qué quiere decir Cristo? ¿Cómo? ¿Cierto? En español es ungido, en hebreo es Mesías y en griego es Cristo. Pero hay algo muy interesante. Por eso es entendiendo el Evangelio y la aceptación. Diga conmigo, entendiendo el Evangelio y la aceptación. Diga conmigo, Evangelio es Cristo. 2, 3, Evangelio es Cristo. No hay más. Entonces, Jesús el Cristo. Diga conmigo, Jesús es el Cristo. Y aquí ungido, ¿sí? Dijimos ungido. Ahora, ¿quién nos regresa a la imagen de Dios? Cristo. 2 Corintios 4:4. Por favor, si alguien me ayuda. Colosenses 1:14 y 15. Vamos a ver qué nos dice. 2 Corintios 4:4. Por favor. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Diga conmigo, Cristo es la imagen. Por eso entonces al entender que el Evangelio es Cristo, lo que compartimos es a Cristo, porque Él es el que nos vuelve al original. El segundo pasaje, Colosenses 1:14, 15, por favor. Colosenses 1:14. Escuche bien. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Se da cuenta? El 15, por favor. Escuche bien. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Quién es la imagen del Dios invisible? ¿Quién? ¿Quién? Diga conmigo, solo Cristo. Ese es el Evangelio, ese es el mensaje. Ahora, diga conmigo, ungido. ¿Por qué ungido? Porque en la antigüedad ungían 3 oficios y todo lo que vino del Antiguo Testamento era una sombra de lo que iba a venir. Vaya conmigo a Mateo 1:17. Mateo 1:17, ¿qué dice? De manera que todas las generaciones, y desde Abraham hasta David, son 14. 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Sí, lo vuelves a leer, por favor, nuevamente. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Gracias. Note muy bien que habla de 42 generaciones. Las primeras 14 generaciones habla de los profetas, ¿sí? Desde Abraham hasta ¿dónde? David. Pero de David hasta la deportación de Babilonia, reyes, ¿cierto? Ahora les hago la pregunta, ¿y Saúl? Pregúntale a Saúl, ¿y Saúl? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó Saúl? ¿Por qué no está ahí? Porque Saúl desechó a Dios. Él solito se salió de ahí, por eso no aparece ahí. Por eso es desde David hasta la deportación de Babilonia. ¿Te das cuenta que Dios no desecha a nadie?
Es el ser humano el que decide ya no estar con Dios. Por supuesto, Dios no te va a obligar a estar con Él. Dice un amigo, si Dios mira de lejos al altivo, ¿quién soy yo para mirarlo de cerca? Y yo he escuchado esta frase cuando alguien comparte en el campo y dicen, dale una oportunidad a Dios. Eso es incorrecto. Más bien el ser humano tiene que darse esa oportunidad para conocer a Dios. Porque Dios es Dios, creas en Él o no creas en Él. Le aceptes o no le aceptes, Él es Dios. Y es más, Él no dijo acéptame, Jesús dijo sígueme. Entonces, profetas, reyes y sacerdotes. ¿Qué hacía un profeta? Un profeta, ¿cuál era la función del profeta como oficio? Exactamente, guiar el pueblo a través de que él hablaba con Dios. Dios ponía las palabras en el profeta y el profeta direccionaba al pueblo. ¿Sí? Era un mediador. Ahora, los reyes, ¿qué hacían? Guiar, defender, proveer, ¿cierto? Servir a su pueblo. Hoy los reyes, así es, hoy los reyes y gobernantes, ¿qué hacen? Se sirven del pueblo. Es todo lo contrario. Pero Cristo como verdadero rey le aplastó la cabeza. Entonces, ¿y los sacerdotes qué hacían? O sea, ofrecían holocaustos para expiación del pecado del pueblo, pero lo hacían periódicamente. Cristo como sumo sacerdote, una sola vez y para siempre, se ofreció a sí mismo por ti y por mí. Ese es el mensaje. Cristo es el mensaje. Entonces, Cristo ungido como verdadero rey, diga conmigo, como verdadero rey, como verdadero sacerdote, y como verdadero ¿qué? Profeta. Verdadero profeta. Ahí está. Ese es el mensaje, amados. Tener bien claro esto. Y entonces, una vez que tú tienes claro todo esto, es más fácil de ir al campo y compartir a Jesús, el Cristo. Diga conmigo, Jesús es el Cristo. Otra vez, Jesús es el Cristo. Bueno, entonces, ¿hasta aquí vamos bien? Sí. Vamos a organizar esto. La imagen de Dios es esto. Imagen de Dios se perdió, entró la separación, diablo, pecado. El otro orden del inicio era Satanás, pecado y separación, que es lo mismo. Por eso entonces necesitábamos un profeta, un verdadero profeta que nos abriera un camino. Necesitábamos un verdadero rey que le aplastara la cabeza aquí al diablo y un verdadero sacerdote. ¿Para qué? Para perdonar los pecados. Ahora, ¿tú has escuchado la historia de David y Goliat? ¿Cierto? Yo cuando un día la escuché y decían, todos tenemos un gigante que tenemos que enfrentar y luchar contra el gigante. ¿Sabes que esa historia está ahí anunciando que un día, ¿dónde le pegó David al gigante? ¿Dónde? En la cabeza. ¿Y dónde iba a pegarle la simiente a la mujer a Satanás? En la cabeza. ¿Te das cuenta? Eso es un anuncio de que un día iba a venir Jesús, el Cristo, a derrotar a Satanás. ¿Cuántos vencedores hay aquí? No, creo que no ha quedado claro. ¿Cuántos vencedores hay aquí? No, tú no eres vencedor, tú eres más que vencedor. Tú hiciste algo para recibir salvación. Nada, solo es, aquí estoy. ¿Quién lo hizo? Jesucristo. Diga conmigo, Jesucristo. Ahora diga conmigo, Jesús es el Cristo. ¿Te das cuenta ahora entonces? Y eso es bien fácil. Yo pongo este ejemplo porque desde que lo asocié con esto, es así. Un día una pareja iba por ahí caminando por una banqueta y encontraron un billete de 100,000. ¡Wow! El hombre se abalanza, se va hasta las rodillas, coge el billete y la mujer solo hizo así. Ya el hombre dijo, bueno, ahí está. La mujer se convirtió más que vencedora, ¿no? Porque no hizo nada, el hombre casi se parte la rodilla. Tú no has hecho nada, yo no he hecho nada.
Sencillamente es por gracia. Ahora yo te pregunto, ¿la salvación es por gracia o por fe? ¿Ah? ¿No escucho? Efesios 2.8 habla de eso. ¿Alguien puede leer Efesios 2.8? Efesios 2.8. ¿Alguien nos ayuda con Efesios 2.8? Escuche ahí Efesios 2.8. ¿Ah? Y eso es muy sencillo. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Se da cuenta? Es muy sencillo, hermano. Por gracia de arriba hacia abajo. Y por fe de abajo hacia arriba. Pero aún la fe es un don de Dios. Entonces tú y yo no tenemos nada. Nada. Gloria a Dios que si tú estás aquí es porque a Dios le plació traerte. Porque dice, nadie viene a mí, dijo Jesús, si no le es traído por mi Padre. Y todos los que estamos acá es porque el Padre, en su amor, nos acercó a Él. Amén. Y cuando hacemos oír la voz del buen pastor, los discípulos salen. Por eso dije, tranquilo, no te afanes en que, ay, este se tiene que convertir. No, para todos hay un horario. Sí, Señor. A todos les llega un horario. Diga conmigo, aceptación. Aceptación. ¿Sabes que yo estaba meditando que la aceptación no solo tiene que ver que tú aceptas a Cristo? La aceptación tiene que ver en que Él nos aceptó a nosotros. Fuimos aceptos en el amado, porque le dio su gana. Bueno, yo se lo estoy traduciendo a lo mexicano. Por el puro afecto de su voluntad. Quiere decir porque Él quiso. Quiere que esté a su lado, porque Dios quiso, te aceptó. ¿Quiénes somos nosotros? Nada. Nadie. Pero en su amor, a través de Jesús, el Cristo, demostrado en la cruz del Calvario. Precisamente el mensaje entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué es aceptar? Que Jesús es Él. Usted se ha dado cuenta que hacemos esta oración y tal vez tú puedes decir, pero yo llevo 20 años, soy pastor, soy apóstol, profeta, maestro, fontanero, entonces, ¿cómo voy a hacer una oración? Pero, mira, ¿cuántos conocen a Jesús? Levante su mano. Levante su mano. ¿No conoces a Jesús? Yo conozco uno que vende tamales allá por medio vivo. Es que yo creo que tú entiendas algo. Mira, cuando tú sales a compartir el evangelio al campo, tú les preguntas, ¿conoces a Jesús? Sí, aquí está. En una cruz. Ese no es. Cuando yo digo, diga conmigo, Jesús es el Cristo, dígalo otra vez, Jesús es el Cristo. Otra vez, Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. La cosa cambia. Estoy diciendo, Jesús vino como verdadero profeta para abrir un camino para encontrarme con Dios. Vino como verdadero rey y le aplastó la cabeza a Satanás y me libró del engaño. Y me libró de la mano Satanás. Vino como verdadero sacerdote y perdonó mis pecados. Eso es decir, Jesús es el Cristo. Es una comprensión. Alguien dijo una vez, no, es que Jesús es un hombre y Cristo es su apellido. No. Jesús el Cristo es el oficio, es lo que hizo Cristo. O sea, rey, diga conmigo, rey, profeta y sacerdote. ¿Y sabes qué estoy diciendo con eso? Cuando digo Jesús es el Cristo, Jesús murió, resucitó, ascendió y volverá por nosotros. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. ¿Te das cuenta cómo a veces, y siendo bien honestos, de repente no teníamos esa comprensión del Evangelio? Cuando tú tienes una comprensión del Evangelio, entonces tu vida cambia, eres transformado. Hay una frase que el pastor dice, es tan sencilla la frase, pero que a veces se me olvida. No, si cambio, vivo, ¿cierto? Diga conmigo, si cambio, vivo. Si no, muero. Otra vez, si cambio, vivo. Si no, muero. Y dices, bueno, es una frase tan sencilla, pero tiene que ver mucho. Porque cuando hay una comprensión de esto, de Jesús es el Cristo, todo aquel que ha creído que Jesús es el Cristo es nacido de Dios.
primera de Juan 5. Este fue el mensaje, o este es el mensaje de toda la escritura. Si le pudiéramos poner un nombre a este libro, ¿cuál sería? Vuelve a casa. Vaya conmigo a Juan 20, 30, 31, por favor. Juan 20, 30, 31. Por favor. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Se da cuenta? En el encabezado de esos dos versículos dice el propósito del libro. Diga conmigo, el propósito del libro. Otra vez, el propósito del libro. ¿Cuál es? El primer versículo que leímos dice que Jesús hizo muchas señales, las cuales no están escritas en el libro. No vamos a hablar de lo que no está escrito. No era en énfasis las señales. No. No era en énfasis. Pero las que Jesús hizo, las señales que hizo, ahí dice, pero ahí dice, las señales que él hizo son para que creamos que Jesús es el Cristo. Lo que dice el pastor es correcto. El enfoque no son los milagros. El enfoque es creer que Jesús es el Cristo. Porque, cierto, gracias a Dios por aquellas personas, pastores que hacen campañas todavía, no estamos en contra de ello, pero a veces ha faltado una comprensión. Ven por tu milagro. Y con nosotros desde Barranquilla a Cobolí, Oh, ¿no? Y todos corren, sí, sí, yo, milagro, milagro. vive tal cual. Muchos son sanados, no estamos en contra de los milagros, pero muchos de ellos ya no regresan. Bíblicamente ocurrió. 10 leprosos fueron limpiados yendo al camino porque le pidieron a Jesús. Y solo uno. Entonces, diga conmigo, el enfoque no son las señales. No estamos en contra de eso. Busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Ahora, dice, Jesús dijo, los que creen en mí, no hombre, las señales te van a seguir, no tú vas a seguir señales. A veces estamos como arrevesados, ¿no? Primero queremos buscar las añadiduras y señales, y por último, esto. Pero esto es lo principal. Y ahí claramente dice que cuando tú crees que Él es el Cristo, tienes vida. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Creer que ¿qué? Diga conmigo, que Jesús es el Cristo. Otra vez, Jesús es el Cristo. Y yo quiero ponerte dos ejemplos que están ahí en la Biblia. Dos ejemplos tan claros. Uno está en Juan 4, y te lo voy a decir, tú lo lees en tu casa. Juan 4, versículo 4 dice que le era necesario pasar por Samaria. Jesús. Eso es impresionante. ¿Cómo es que Jesús le fue necesario pasar por ahí? ¿Y sabes algo? A él le fue necesario llegar a tu casa. Dentro de la agenda de Dios y el horario de Dios, tú estabas ahí. ¿Cómo si tú estás aquí en esta tarde? Entonces, la Biblia dice que Jesús se acercó junto a ese pozo. Era como la hora que acaba de llegar el brother. Hora sexta. ¿Qué hora era la hora sexta para nuestro tiempo? ¿Qué hora es? No, bien, 12 del mediodía. 12 del mediodía, ¿verdad? Porque para los judíos empezaba la primera hora a las 6, ¿cierto? Ahora, ¿por qué ese horario? Porque por la mañana iban las doncellas a sacar agua. Por la tarde iban las familias. ¿Y sabes quién iba a las 12? La basura de la sociedad, la escoria, los malos. Los que decían, ahí va ese, el ladrón. Ahí va esa prostituta, ahí va el otro malo. Eso sí, tenían ese horario para llegar ahí. Preciso a Jesús le fue necesario pasar por ahí. Y tiene una conversación con la mujer y le dice, mujer, dame agua. Esa mujer en ese momento solo tenía una comprensión, que él es un judío. Porque le dijo, ¿cómo tú siendo que judío me pides a mí agua?
yo soy samaritana, judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Y la mujer le dice, pero Jesús le dice, si conocieras el don de Dios y supieras quién te pide agua, tú le pedirías, o sea, tú me pedirías agua, yo te daría esa agua viva, diga conmigo agua viva. Y le dijo algo más, que salta, que sería una fuente que salta, ¿para qué? Para vida eterna. ¿Y qué quiere decir eso? Cuando tú te encuentras con esa agua viva, en ti hay una fuente que salta. Es, comparte que tu fe, que salpicas, que esa gracia que está en ti salpica a otros para que otros vengan a los pies de Cristo. Pero cuando no tenemos esa comprensión, estamos secos. Por eso todavía decimos, es que estoy pasando un desierto. Cree que Jesús es el Cristo para que haya una fuente en ti que salte para la vida eterna. Entonces le dice Jesús, le dice a la mujer, ¿cómo? Si no tienes para sacarla. Porque la mujer estaba enfocada en su necesidad. ¿Qué necesitaba la mujer? Agua. Y es lo mismo hoy en día. Dios te ofrece vida eterna, que conozcas y que creas que Jesús es el Cristo. No, pero si tú me libras del gota a gota, es que acá ya cambia, ¿no? Si tú me libras de mis problemas, si tú me salvas, yo sí, con todo mi corazón te voy a servir. Si me das una casa, si me das un auto, eso tú lo puedes lograr trabajando, ¿no? Pero lo que tú no puedes lograr es la vida eterna. Porque todo el que cree que Jesús es el Cristo tendrá vida en su nombre. Y eso es lo que Dios nos ofrece. Pero nosotros vamos por las cosas materiales. Y mismo Jesús dijo, no pongas tu mirada en las cosas de abajo. Pon tu mirada en las cosas y la salvación viene de arriba. Entonces, están conversando y la mujer le dice, bueno, está bien, dame esa agua para que no venga a sacarla aquí. Sigue enfocada en su necesidad. ¿Y qué le dijo Jesús? Trae a quién? A tu marido. ¿Y qué le dice? Soltera y sin compromiso, ¿no? No tengo. Y dice, bien has dicho, porque 5 has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Le pregunto, ¿la quería avergonzar? ¿La quería señalar? Quería que se encontrara con él y el mensaje ahí está por 4. Entonces la mujer le dice, ahora no solo de 14, me parece que eres profeta. Ya no solo es un judío, ahora es profeta. Y le hace una serie de preguntas que tienen que ver con la adoración, pero sencillamente el punto es que si no entendemos que Jesús es el Cristo, porque la mujer preguntó, ¿dónde adoramos? Mis padres dicen que en los montes, ustedes dicen que en el templo de Jerusalén. ¿Dónde es que se tiene que adorar? Si no hemos entendido que Jesús es el Cristo, no nos sirve de nada. Pero cuando entendemos que Jesús es el Cristo, donde tú te pares, ahí puedes adorar. Amén. ¿Te das cuenta cómo cambia? Entonces, amado, este es el mensaje. Diga conmigo, Jesús es el Cristo. Porque la mujer entonces dice que le dijo, me parece que tú eres. No, ella dijo, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, y cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. ¿Cuál es el mensaje y cómo finaliza Jesús? Yo soy el que habla contigo. ¿Cuál es el mensaje? Jesús es. No es solo eso, sino que esa mujer ahí comprendió, amados, este es el mensaje. Esa mujer dijo, wow, dejando su cántaro, dejando su necesidad, dijo, encontré algo mejor. Corrió con los samaritanos. Vengan a ver, aquí hay un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y los samaritanos vinieron y le rogaron a Jesús, quédate 2 días de entrenamiento y nos cuentas acerca de ti. Y él les contó. Y no solo creyeron por la palabra de ella, sino que ahora el mismo Jesús le estaba diciendo lo que se hablaba de él en la ley y los profetas. Y todos los samaritanos, dice la Biblia, que Juan, ¿puede leer Juan 4:39? Por favor, escuchen bien lo que dice. Juan 4:39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer,
Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. La comprensión de la aceptación. Así es, esa es la comprensión de la aceptación, que tú entiendas con todo tu corazón y creas que Jesús es el Cristo. Entender qué hizo Cristo, ese es el Evangelio. No solamente te vas a ir al infierno, no. Que tú te salves no por ir al infierno, no por no ir al infierno. Porque una vez alguien dijo, a ver, tu brazo, y le prende acá candela, como dicen ustedes, ¿no? ¿Y qué sientes? Ay, me quema. No necesitas un seguro contra incendios. Tú no vas a seguir a Jesús por no ir al infierno solamente, sino que tú entiendas la obra redentora de Cristo en la cruz. Es por eso que aceptamos a Cristo. Yo creo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 13 al 16, por favor. Ah, no, es al 20. ¿Cuánto lo falta? Ajá, escuchen bien esta lectura. De hecho, aquí está. Esta declaración es Mateo 16. Pero vamos a leer Mateo desde el 3, versículo 13 al 20, me parece que es. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. ¿Se da cuenta? Está Jesús con sus discípulos y pregunta: ¿quién dice la gente que soy? Y hay respuesta. Mucha gente tenía una comprensión equivocada de quién era él. Decía: no, es que dicen que eres el Juan el Bautista, el que habló de arrepentimiento y eso. No estaban como tan, digamos, tan cerca de decir la verdad, pero como que tenían una idea solamente. Otros decían que era quién, Elías, y otros decían que era quién, Jeremías, pero no era ninguno de esos tres. Y Pedro recibe la revelación del Padre y dice: tú eres. Porque antes de eso hay una pregunta. Diga conmigo: a nuestro Señor y Maestro le interesa que sepamos quién es Él. Entonces se enfoca con los discípulos y le dice: ¿y ustedes qué dicen? ¿Quién soy? Responde Pedro y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Levanta tu mano derecha, di conmigo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí está Dios con el mensaje, con el Evangelio, con el centro, con el núcleo, con la solución absoluta, Jesucristo. Y cuando Jesús lo oye y lo ve, le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en donde en el cielo. Y luego le dice: y yo te digo que tú eres ¿quién? Pedro. Y a poco no sabía Jesús que era Pedro, pero le confirma su identidad. Cuando tú sabes quién es Jesús, ese es el Cristo, sabes quién eres tú. Porque luego andamos diciendo: Señor, revélame tu voluntad. ¿Y sabes cuál es la voluntad del Padre? Y está en Juan 6: que todos conozcan que Jesús es el Cristo. Esa es la voluntad de Dios. Por eso es que Dios ahora nos envía, vayan, y sigue avanzando la historia. Y hay un momento donde yo les pregunto: ¿Pedro estaba pidiendo autoridad a Jesús? No, solamente creyó que Él es el Cristo.
comprendió que Jesús es el Cristo, y al entender eso automáticamente se devolvió ¿qué? Perdón, se le devolvió ¿qué? La identidad, o sea, imagen. ¿Qué más? Autoridad, porque le dijo: y yo te digo, tú eres Pedro, sobre esta roca, la roca es Cristo, y por supuesto la roca es Jesús, es el Cristo. La roca es la confesión. Le dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Una iglesia fundamentada en Jesús el Cristo permanece para siempre. Amén. No importa lo que venga, no importa la situación que se presente, si tú crees que Jesús es el Cristo, tú eres más que vencedor. Amén. Y entonces, pero hay algo muy interesante ahí, dice: lo que tú ates aquí será atado, lo que tú ates en el cielo será atado. Y algo muy interesante que al final le dice: pero les dijo, a nadie diga que yo soy el Cristo. Es interesante, ¿no? Porque todavía no llegaba la hora de que Él fuera a la cruz, morir, resucitar, ascender, y todavía no llegaba esa hora. Pero hoy sí ya llegó, porque eso ya sucedió. Entonces ahora Dios les dice a ustedes: vayan y proclamen que Jesús es el Cristo. Para nosotros ahora sí, vamos a proclamar al campo que Jesús es el Cristo. ¿Ya han entendido? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Ya por esto acabo. Hechos 9, 20, 21. Escucha bien. Bueno, te cuento rápido. Habla de Pablo. Él era Saulo, ¿cierto? Él perseguía a la iglesia. Él tiene un encuentro camino a Damasco. Unos dicen que en un caballo, no dice ahí que iba montado en un caballo. Sencillamente, en ese encuentro, en esa experiencia, él hace una pregunta y dice: ¿quién eres, Señor? ¿Y qué le contesta el Señor? Escúchame, le dice: yo soy Jesús. ¿Por qué no le dice: yo soy Cristo? Porque Saulo tenía bien claro acerca del Mesías, pero no aceptaba que era Jesús. Cuando él recibe del Señor: soy Jesús, dijo: ah, Jesús, Cristo, ay, Jesús es el Cristo. Ese es el mensaje. Quedó ciego. Tal es así que Dios le dice a Ananías que vaya a donde está Saulo y que ore por él, porque él era instrumento útil. Ananías no quería ir, yo tampoco hubiera querido ir, porque Ananías dijo: no, este cuate es malo, se porta mal, anda jalando de los cabezas a las mujeres y a los hombres, no, a los que tienen pelo, se los lleva por allá, ¿no? Y es mala onda, decimos en México, es manchado, no manches. Entonces no quería ir, pero fíjate cómo dice: ve, porque es un instrumento útil, ve. Y él va, como un poco en contra de su voluntad, lo encuentra. Hay algo interesante, le dice: ve a la calle que está a la derecha, y le da señas y referencia. Dile a que está a tu lado: Dios conoce dónde vives. Mejor que Waze, mejor que Google Maps. O sea, llega y nunca llega tarde. Dile que está a tu lado: nunca llega tarde. Porque tal vez así que le dice: ve a la calle de la derecha, ve aquí, y le da señas. Hace señas, ¿no? A dirección, y él llega ahora por él. Ahora sí, ya que había entendido, Pablo te dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús es el Cristo. ¿Cuál es el mensaje? Jesús es el Cristo. ¿Qué tenemos que creer? Jesús es el Cristo. Ponte de pie. ¿Ya te quieres ir a comer? Sí. Ya vamos a ir al almuerzo. Vamos a entender el Evangelio y la aceptación.
Y aquí está, Mateo 16, 3 al 20. Y te podemos contar de otras historias que están en la palabra, que al final es creer que Jesús es el Cristo. ¿Cuál es el mensaje, hermanos? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? ¿Lo podrías decir más fuerte? 1, 2, 3. Jesús es el Cristo. Ok, bueno, vamos a orar porque tú cuando vayas al campo mañana te nos van a dirigir a eso, pastor. Bienvenido, padre. Gracias, mucho gusto. Mañana vamos a salir y entonces tú sabes cómo acercarlos y que confiesen y proclamen que Jesús es el Cristo. Levanta tus manos al cielo. Dijo conmigo, Dios, soy un pecador. Confieso que no puedo ser salvo sin Cristo. Acepto a Jesucristo en mi corazón, que vino como un verdadero profeta, abriendo un camino para encontrarme con Dios, como verdadero rey que libró de la mano de Satanás, que me engañó y esclavizó. Como verdadero sacerdote resolvió todo el problema del pecado. Ahora soy hijo de Dios. Creo en tu herencia. Oramos en el nombre de Jesucristo